A continuación, les vamos a presentar el primer parcial de la materia Pensamiento Sistémico, cuyo objetivo es mostrar los conceptos relacionados con el pensamiento sistémico aplicándolo a la producción de las operaciones. El contenido de lo que les hablaremos está basado en el libro Administración de la Producción y las Operaciones de Chase, Jacob y Alquilar. Primero, pues entonces les hablaré de la ola agrícola, vista desde la dimensión de la gerencia de operaciones, la estrategia de operaciones, la cadena de suministros y el desarrollo de procesos. Entonces, la ola agrícola, desde la gerencia de operaciones, vemos que las operaciones son primarias, es decir, se basan en la explotación de los recursos naturales. Estos recursos naturales pueden ser el viento y la tierra, que es fundamental para poder sacar los alimentos. También tenemos a los animales que son indispensables para el arado de la tierra, el transporte, el alimento y el vestuario. Los minerales son una herramienta fundamental pues para realizar las herramientas de trabajo. El agua es indispensable para el consumo agrícola, el consumo de la vivienda y el consumo individual. La gerencia de operaciones, vista desde la autoridad tradicional, vemos que el poder es hereditario. Las órdenes son personales o arbitrarias, es decir, los conflictos son poco frecuentes y evitables y hay mucha sumisión. ¿Por qué se da todo esto? Porque la autoridad era patriarcal, es decir, venía del padre. El padre, quien era el jefe del hogar y el encargado de tomar todas las decisiones. La gerencia de operaciones tiene un producto final que son los alimentos primarios, es decir, básicamente las cosechas. Ahora, en la ola agrícola, la estrategia de operaciones, vemos que la tecnología pues es muy poca, es primaria, puesto que las herramientas son manuales, es decir, realizadas a base de madera o de piedra. El autoconsumo, podemos ver que no prevé necesidades futuras, ellos simplemente tienen necesidades básicas que se fundamentan en la alimentación, la vivienda y el vestuario. En la parte del autoconsumo vemos que surge un nuevo concepto, que es el de prosumidor. Un mismo individuo es el encargado de producir para su consumo. También vemos que en estas no prever las necesidades futuras hay problemas. ¿Por qué? Porque la temperatura, la erosión, la escasez y las inundaciones traen problemas para suplir estas necesidades básicas. Además, no hay estrategia ante los cambios y los recursos son limitados. Son limitados puesto que todo está basado en la tierra, entonces si el clima varía y hay problemas, entonces la cosecha se daña y las personas se quedan sin alimentación. Ahora, desde la cadena de suministros podemos ver que la subcontratación no existe, porque todos los trabajos de todos los trabajos se encarga la familia. En la parte de la producción personalizada tampoco existe, puesto que ellos lo único que les interesa pues es suplir sus necesidades básicas y no tienen que cumplirle nada a ningún cliente. En la parte del transporte vemos que se hacía por medio de los animales, a pie, y por lo tanto era poco eficiente, es decir, era lento y habían pocos elementos involucrados. En la parte de la recolección vemos que es una recolección diaria, hay poco inventario por lo tanto. Y en la parte de la logística vemos que las actividades se repartían básicamente por el género, es decir, las mujeres eran las encargadas de la recolección de los frutos y de las labores domésticas, mientras que los hombres eran los encargados de realizar el trabajo duro y bajo el sol, es decir, de la pesca, la caza y de la caza de los animales. Esta ubicación estratégica de la logística era cercana a los ríos para evitar largos desplazamientos. Esto se los explicaré más profundamente en la parte del desarrollo de los procesos. Bueno, ahora les hablaré de la ola agrícola desde la dimensión del desarrollo de los procesos. Entonces, los recursos eran básicos, es decir, todo estaba fundamentado en el agua y la tierra. Los procesos eran restringidos por el ritmo natural, es decir, por la luz solar, el trabajo pues se realizaba en el día
y por los cambios climáticos, dependiendo de esto se veía qué se podía cosechar o cuáles eran las estrategias que se iban a tomar para poder sobrevivir. También vemos que la simultaneidad era decisión propia y se podía realizar el uso de la tierra para múltiples tareas. Es decir, ¿por qué decisión propia? Porque yo decidía si quería sembrar maíz o si quería sembrar trigo. Yo decidía qué era lo que quería cosechar. En la parte del desarrollo también vemos que se fabrica para la existencia, es decir, se produce para guardar alimentos y para el trueque o para el consumo. Es fundamental aclarar que en esta época pues el precio de los productos no existía, sino que las personas entre las diferentes familias se intercambiaban los alimentos. También vemos que había privación porque se detiene la producción por fenómenos naturales, lo que les decía, cuando venían los tiempos de frío pues no se podía cosechar nada, por lo tanto pues ellos tenían que tener una reserva para estos tiempos de escasez. Entonces por eso era que se veían restringidas pues la parte de la producción alimenticia, y el lugar de trabajo era sus mismos hogares.